Todos estamos familiarizados con los fenómenos de la electricidad. Por ejemplo, cuando cae un rayo en el cielo, cuando frotamos un globo en nuestro cabello y lo cargamos eléctricamente, cuando encendemos una bombilla y en muchos de los aparatos que utilizamos en nuestros hogares, como abanicos, computadoras, hornos de microondas, refrigeradores y un largo etcétera. Todos estos son ejemplos de la electricidad, la cual es una rama de la física que estudia la presencia y el flujo de las cargas eléctricas. Si se estudia las cargas eléctricas en reposo, entonces hablamos de electrostática, mientras que si se habla acerca de cargas eléctricas en movimiento, nos referimos entonces a la electrodinámica. Las cargas eléctricas en movimiento son las responsables de que en nuestros hogares contemos con energía eléctrica y que los numerosos aparatos que ya mencionamos funcionen. En tu vida cotidiana, enciendes interruptores eléctricos todos los días para producir luz, calor, sonido o para hacer funcionar un motor eléctrico. Los anteriores son ejemplos de circuitos eléctricos que consisten en la interconexión de varios componentes que permiten el flujo de cargas eléctricas, es decir, de corriente eléctrica. Estudiar los circuitos y corrientes eléctricas nos conduce a la ley de Ohm. Esta ley fue propuesta por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX. En esta ley, que fue producto de sus experimentos, Ohm explica los conceptos que se relacionan en un circuito eléctrico, cuando una corriente se mueve en él. Para entender bien la ley de Ohm, analizaremos los conceptos que en esta están implicados. El primer concepto que hay que entender acerca de los circuitos eléctricos o la corriente eléctrica es precisamente la intensidad de corriente, la cual se define como la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un material por unidad de tiempo. Esto se refiere a qué tanta electricidad o qué tanta carga eléctrica pasa por un material en cierto tiempo. Por ejemplo, digamos que tenemos un cable de cobre por el cual pasan 10 coulombs en 10 segundos. La intensidad de corriente pues es 1. Bueno, pero ¿un qué? La carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo está medido en segundos. Por lo tanto, la intensidad de corriente, al ser la división de carga entre tiempo, sus unidades corresponden a coulomb entre segundo, a lo que llamamos amperio. Bueno, veamos nuestros siguientes circuitos eléctricos. Cada una de las siguientes imágenes A, B y C representa un circuito eléctrico, pero ¿cuál de estos permite que el foco funcione? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada. En el primer caso vemos que esta no es una trayectoria cerrada, ya que las dos partes de nuestra batería no están conectadas entre sí. Por lo tanto, este es un circuito abierto y no funciona. Nunca va a poder generar que el foco se encienda. Bueno, hay que entender estas partes primeramente. La batería tiene dos polos, el positivo y el negativo, mientras que el foco también tiene sus partes que están aisladas eléctricamente. En este caso, la rosca, que es una parte que tiene que estar conectada, y la punta del foco, que también tiene que estar conectada. Aquí vemos que únicamente un polo de la batería y la rosca de la bombilla están conectadas, por lo que nunca va a encenderse. En el ejemplo B podemos notar que el cable está conectado desde el polo negativo hasta el positivo de nuestra pila y que la punta del foco también está conectada a la pila, pero también, como mencioné antes, la rosca tiene que tener participación en este proceso y ya que no es así, el foco no puede encenderse. Sin embargo, aquí existe corriente eléctrica que lo único que va a generar es que la pila se descargue muy rápidamente, el cable se va a calentar y perderá la carga, la batería. En este otro caso, en el inciso C, podemos observar bien cómo tanto los dos polos como las dos partes eléctricas del foco están completamente conectadas. Esto permite el flujo de la corriente a través del cable. Este circuito eléctrico es funcional
y permite que nuestro foco se encienda. En este caso, vemos cómo la parte negativa está conectado hacia acá con la rosca del foco, y como la punta del foco está conectada con el polo positivo de la pila. Entonces, ¿cómo se genera o de dónde viene esta electricidad? O en este caso, ¿de dónde surge la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica en realidad, para que pueda ser impulsada, es decir, para que se mueva, necesita que exista cierta presión, es decir, que alguien sea el que cree ese movimiento, por decirlo de alguna manera. En este caso, esa presión o ese impulso eléctrico se llama voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje también se llama o se le nombra como potencial eléctrico, y es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. En términos simples, se puede decir que es el trabajo requerido para mover una carga desde un punto a otro. Entonces, para calcular el potencial eléctrico, debemos dividir la energía potencial eléctrica que tiene la carga entre precisamente la cantidad de carga eléctrica que hay. Entonces, obtenemos el potencial eléctrico. Veamos las unidades. La energía potencial se mide en joules, la carga eléctrica en coulomb, como ya sabemos. Por lo tanto, el voltaje, al ser la división de estas dos, se mide en joules sobre coulomb, a lo que llamamos voltio, en honor a Alessandro Volta, que fue el que descubrió esta unidad. Ahora, ¿qué es la diferencia de potencial? Como con la energía gravitacional potencial, el valor real de la energía eléctrica potencial no es importante en los problemas físicos. Lo que importa es solo la diferencia de la energía entre los puntos. Veamos, el diferencial de potencial o la diferencia de potencial es igual al voltaje final menos el inicial. Pero vean una cosa, al igual que en el caso de la energía potencial, como ya lo mencionamos, solo las diferencias en el potencial eléctrico tienen significado. A menudo conviene entonces hacer que en algún punto el valor del potencial eléctrico sea igual a cero. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo el estudio de dos cargas eléctricas que tienen puntos fijos en el espacio del campo eléctrico, al moverla, esta va a aumentar su potencial eléctrico. Entonces, es conveniente que el voltaje inicial se haga cero. Por lo tanto, eliminaremos de nuestra ecuación este valor, por lo que nos quedaría lo siguiente. El cambio o la diferencia de voltaje es igual al voltaje final, ya que dijimos que el primero es igual a cero. Por lo que, en términos simplistas, podemos considerar que la diferencia de potencial es el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? No significa que el voltaje sea siempre la diferencia de potencial, pero como mencionábamos antes aquí, es conveniente que en algún punto el voltaje inicial sea cero para poder hacer esas diferencias de potenciales. Veamos, por ejemplo, nuestra batería. En una pila, lo que sucede es que por procesos químicos, las cargas eléctricas se separan y se acumulan o polarizan. En esta parte de la batería se unen o se acumulan todas las cargas positivas, mientras que acá se unen o se polarizan todas las cargas negativas eléctricas. Esto genera una diferencia de potencial, ya que al mover las cargas todas hacia un mismo punto, se requiere de un trabajo, ya que las fuerzas eléctricas multiplicadas por su desplazamiento generan un trabajo. Este trabajo es el voltaje, es la energía potencial que, al ser dividida entre la carga, genera el potencial eléctrico. Entonces, podemos, por conveniencia, determinar que el voltaje en este punto o en este polo de la batería, el valor es cero, mientras que acá el valor del voltaje es, en el caso de una batería, de 1.5 voltios. Esto quiere decir que la diferencia de potencial entre los polos es de 1.5 voltios. En el caso, por ejemplo, de las baterías de los coches, el voltaje es de 12 voltios. Eso quiere decir
que hay una diferencia de energía potencial por unidad de carga de 12 voltios en un polo y en el otro. Esto al mismo tiempo quiere decir que por cada coulomb se proporcionarán 12 joules de energía. Eso es el voltaje. Por lo tanto, aquí podemos ver una relación. Cuanto mayor voltaje se tenga en nuestra fuente de voltaje, la intensidad de corriente fluirá con mayor rapidez o será más grande. Entonces aquí ya podemos ver una pequeña relación que existe entre voltaje e intensidad de corriente. Esto se puede entender de esta manera. A mayor voltaje se tiene mayor fuerza para mover a las cargas eléctricas. Ahora, no es lo mismo que tengamos un cable de, por decir, cobre a uno, por ejemplo, digamos, de plata o de cualquier otro material. Los materiales tienen diferentes conductividades, es decir, algunos materiales son mejores para conducir electricidad que otros. Esto nos lleva a introducir el concepto de resistencia, que podemos decir que se refiere pues a la medida en que resiste al paso de corriente eléctrica a través de él. Como lo decía, por ejemplo, si tenemos un cable de cobre, a lo mejor se resiste menos o se resiste más que otro de cualquier otro material. Entonces, ¿de qué depende la resistencia que se representa con la letra R? Bueno, en primer lugar, la resistencia depende de la longitud del cable o del material conductor del que se trata. Por ejemplo, si yo tengo un material, un cable, por decir de cobre, no será lo mismo que yo tenga 10 centímetros de cable que 8 metros de cable. Entre más largo sea, existe más resistencia. Las partículas o las cargas eléctricas batallan más para fluir o para moverse. Por lo tanto, la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Y, por ejemplo, si yo tengo un cable muy grueso, va a ser más fácil que pase la electricidad que si yo tengo un cable muy delgadito. En un cable muy delgado, la resistencia es mayor porque el espacio es menor y los electrones batallan mucho más para pasar a través de él que si tuviéramos un cable que es un poquito más gordito. En el espacio entre los átomos es más grande y permite que los electrones fluyan de mejor forma. Entonces, a esto le podemos llamar superficie o corte o sección transversal al espesor del cable. Y podemos ver entonces que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre más grande sea el cable, hay menos resistencia. ¿Sí? Entonces, entre más pequeño sea el cable, hay mayor resistencia. Son inversamente proporcionales. Y bueno, como dije antes, la resistencia también depende del tipo de material. Por lo tanto, tenemos que introducir el concepto de resistividad que se representa con la letra ρ. La resistividad depende de cada material. Un material tiene una resistividad diferente a cualquier otro y se relaciona pues con la cantidad de corriente eléctrica en la que pasa. Bueno, entonces veamos las unidades. La resistencia se mide en ohms. Veámoslo acá. La resistencia se mide en ohms. La longitud se mide en metros. La superficie o sección transversal se mide en metros cuadrados. Por lo que si despejamos la resistividad, podemos encontrar que es resistencia por sección entre longitud. Entonces, al hacer las operaciones, vemos que la unidad de la resistividad es ohm por metro. Por lo tanto, volvamos al ejemplo del circuito que estamos trabajando. Si yo tengo un cable de plata, va a ser más fácil que se conduzca la electricidad a través de él que, por ejemplo, si tengo un material de cobre. Entonces, la intensidad de corriente también depende mucho de la resistencia. Vemos entonces cómo intensidad de corriente, voltaje y resistencia se relacionan. Y todas estas se relacionan en lo que conocemos como ley de Ohm, en la cual se enuncia que en un circuito eléctrico la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre más voltaje haya en una fuente de voltaje, hay más intensidad de corriente.
y entre más resistencia tenga el material, menos intensidad de corriente va a haber. Es decir, si yo tengo una pila de 5 voltios, no va a ser lo mismo que si tengo una de 20. Si tengo una de 20, va a haber más movimiento de las cargas eléctricas. Pero si tengo un material que es muy resistente, esa intensidad se va a disminuir. Entonces las unidades, como ya sabemos, del voltaje es el voltio, de la resistencia es el ohm y de la intensidad de corriente es el amperio o ampere. Entonces veamos un ejemplo de un circuito eléctrico sencillo. En un circuito simple se han conectado una batería de 1.5 voltios con un foco cuya resistencia es de 20 ohms. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Bueno, para resolver el problema ustedes ya saben que hay que apuntar datos, ecuación, sustitución y resultado. El problema nos menciona que el voltaje de la pila es de 1.5 voltios y que la resistencia del foco es de 20 ohms. Por lo tanto, andaremos buscando la intensidad de corriente. La ecuación es intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Como ya tengo los datos, puedo sustituir los valores de cada variable. Entonces, en lugar de voltaje, voy a poner el valor de ese voltaje, que es 1.5 voltios, y en lugar de la R, que es resistencia, voy a poner su valor, que son 20 ohms. Hacemos la división a nuestra calculadora y podemos observar que el valor es 0.075 amperios. Ahora, en nuestra calculadora existe una tecla que dice ENG. Oprimimos esa tecla y nos va a cambiar el resultado a 75 por 10 a la menos 3 amperios. Como ustedes ya saben, el por 10 a la menos 3 se puede cambiar por un prefijo que es el mili. Por ejemplo, miligramos, mililitros, milímetros, etc. En este caso serían 75 miliamperios. Lo repito, por 10 a la menos 3 es lo mismo que mili. Damos un ejemplo más. ¿Cuál es la diferencia de potencial a través de un resistor de 5 ohms cuando pasa por una corriente de 12 amperios? Bueno, veamos los datos. En primer lugar nos da la resistencia, que es de 5 ohms, y la intensidad de corriente es de 12 amperios. Lo que nos están preguntando es el voltaje. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sin embargo, aquí no ocupamos la intensidad de corriente, sino el voltaje. Entonces necesitamos despejar voltaje. Como la resistencia está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces nos queda que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Sustituimos los valores y vemos que la resistencia es de 5 ohms y la intensidad de corriente, es de 12 amperios. Al multiplicar estos dos valores en nuestra calculadora, obtendremos que el voltaje es de 60 voltios. Bueno, aquí les dejo también todos los despejes ya hechos y también este pequeño triángulo que puede ser muy útil al momento de hacer despejes. Por ejemplo, si yo quiero despejar aquí el voltaje, lo tapo con la mano y veo que me queda la I y la R juntas, significa que se multiplican. Intensidad de corriente por resistencia. En cambio, si ocupo la intensidad de corriente, la tapo con la mano y veo que queda voltaje entre resistencia, y de la misma manera hago para la resistencia y queda voltaje entre intensidad para aquellos que tienen dificultad al momento de hacer despejes. Entonces aquí ya tenemos pues los despejes y este pequeño triángulo que nos puede ayudar en nuestros problemas.